Muy buenas tardes. Estamos de regreso después de algunas semanas de silencio en un contexto absolutamente futbolero. Por tanto, acá desde el Laboratorio 45 en el campus Julio León Prado de la UPB, con Luis Brun en los controles, vamos a dedicar un nuevo programa al fútbol. Nuevamente estamos junto a Santiago Espinosa. En el primero o segundo ciclo de los 400 ya hicimos un especial sobre fútbol y muchas cosas se quedaron afuera, nos reclamaron un montón de cosas y evidentemente hoy día hay una cantidad de material audiovisual vinculado a ya sean documentales, ficciones, cortos, largos, series, etcétera, 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 que han proliferado en ese último tiempo, se han hecho más accesibles. Entonces vamos a tener el gusto de hablar sobre algo que a él cada vez le gusta más y a mí cada vez me gusta menos, que es el fútbol, pero en su relación con el cine. Santi, bienvenido. Hola Andrés, sí, ¿qué tal Lucho? Y bueno, de nuevo a los seguidores de los 400, sí, en realidad yo he venido porque me han prometido que iban a ver el Mundial, eh, pero bueno, ya se acabó el partido. No, sí, evidentemente esta era como una cosa, una suerte de asignatura pendiente porque el Mundial se ha cruzado con todo, eh, incluyendo con la historia conflictiva de este país, entonces nos ha volcado un poco la cabeza, incluso a veces a nuestro pesar. Pero sí es cierto también que es como, creo que no tanto como en otros mundiales ha generado harta producción alrededor del fútbol, ¿no? Porque como el mundial tiene sede en los tres países de Norteamérica, entonces las grandes plataformas de streaming también han redoblado esfuerzos para producir y estrenar toda clase de producciones, ¿no? Alrededor del fútbol, ficciones, documentales, como decías, ¿no? Cortos, series y de todo tipo, muy pocas, digamos, fuera de lo común, pero que finalmente están pensadas también como para exacerbar el consumo futbolero de estas semanas, ¿no? Y prolongarlo más allá del Mundial y también un poco antes, ¿no? Sí, evidentemente en todas las plataformas de streaming han proliferado un montón de Sí. títulos que han salido de, vaya a saber de dónde. Sí. Bueno, obviamente, como bien dice el Santi, de proliferar el consumo vinculado a lo que se le ocurre a la FIFA. Mm. Pero dentro de ese mare magnum de contenido hay cosas que nos interesan y que nos parecen bien interesantes. Mm. Y también vamos a rescatar algunas de las series y de las películas que más nos han movido. Evidentemente ahora en redes sociales anda a raíz del encuentro entre Brasil y Japón, todo el mundo ha desenterrado Sí, eso que nos ha definido, que ha sí, sido supercampeones, el anime célebre que cada mundial lo rehace. sí. Y evidentemente uno de los duelos más importantes casi del fin del anime es justamente el duelo entre Brasil y Japón, que hemos tenido el gusto de ver con personajes reales, ¿no? Sin Oliverato ni Roberto Cediño. Pero yo creo que nuestra generación que ya envejeció es la que ahora está produciendo mucho en medios y por tanto todo el tiempo hay comparaciones Sí, entre... los memes, ¿no? O sea, Es, la cantidad de memes. Bueno, también es cierto que ha habido como un revival del Supercampeones, aunque ahora con el nombre que original, ¿no? Del Capitán Tsubasa, Tsubasa. ¿no? De hecho, está en el catálogo de Netflix, ¿no? ¿Cuántas? O sea, ya le hemos dejado a Supercampeones más, incluso no habiendo hecho ni siquiera capítulos exclusivos, probablemente hemos hablado más de Supercampeones que de otras cosas Que de en este verdad. espacio. Y claro, lo que pasa es que la realidad suele imitar la ficción y es lo que ha pasado en este mundial, ¿no? El partido de 16 de Brasil y Japón ha consumado ese viejo sueño de los supercampeones, solo que el final ha sido distinto, otra vez al sueño japonés. Pero creo que cada vez está más cerca, Japón. sí, el final ideal de los supercampeones de hacerse realidad. Sí, pues yo creo que esa es, además que es una serie que de alguna vez hemos hablado que coincidió en ese momento también con el momento en que estábamos mucho más enfebrecidos por el fútbol, porque era los 90, la selección que fue al Mundial, Brasil fue campeona del 94, entonces se juntó todo y nos ha marcado. Lo que sí me extraña es, claro, cómo ha envejecido de bien, porque las nuevas generaciones se han ido apropiando también, ¿no? O sea, porque hay una suerte de afinidad también con el anime y con la animación en general japonesa de nuevas generaciones que hasta ha llegado al extremo de que puedan apreciar el fútbol, ¿no? No es necesariamente un deporte muy popular entre
por ejemplo, los fans de este tipo de producto, ¿no? Y si algo es indudable, es que Japón tiene algunos de los mejores uniformes del mundial. Sí, Yo creo que hay mucha gente, bueno, siempre ha tenido grandes uniformes, ¿no? mm. Y creo que eso es algo que cala muy bien en las nuevas generaciones. Y su hinchada es otro fenómeno, ¿no? Su hinchada es otro fenómeno, es una de las hinchadas más ejemplares. Todos se extrañan desde que van, son súper educados, respetuosos, una cosa que en el fútbol parece impensable, en el fútbol en general, ¿no? Limpian el estadio después de estar en él, saluda a los jugadores a pesar de que pierden. Bueno, es una cosa, es otra cultura realmente, ¿no? O sea, Se comportan en los estadios como se comportan en el Salar de Uyuni, sí, a sí. limpiar el Sí. desastre que hacen los demás. Exactamente, y eso es claro, rompe un poco el salvajismo, digamos, que normalmente se tiene lugar en las tribunas, ¿no? Es, otra, es algo siempre que rompe un poco y que llama la atención de los mundiales y que se extraña también cuando se juega. A mí me da pena realmente que Japón, volviendo al tema fútbol, no haya podido avanzar más. Tiene la mala suerte de que también le tocan normalmente rivales muy fuertes en las instancias de eliminación inmediatas a la fase de grupos. Mm. Entonces eso complica que pueda avanzar más, que yo creo que ya está en condiciones de avanzar mucho más que algunos, incluso equipos europeos, ¿no? Brasil es siempre difícil de vencer en series de eliminación, ¿no? Sí, o sea, de todas maneras, evidentemente, Supercampeones, que es muy cinematográfica, también ha sido muy acompañada en memes por una peli que creo que no hablamos antes de ella, que es Shaolin Soccer, ¿no? Que Que es igual. también es una serie que en memes y en contenido de redes se la ha revivido un montón, ¿no? Que es otro fenómeno extraño de esta suerte de comunión entre artes marciales y fútbol, que es y comedia además, ¿no? Claro, claro, Es un fenómeno extrañísimo. Vos que eres mucho más conocedor del cine de artes marciales, no sé si habrá como réplicas o como modelos que han seguido esta fórmula que ha sido muy exitosa y que es formalmente impensable, ¿no? Fútbol, artes marciales, comedia, y funciona. Claro, no, evidentemente es una de las películas clásicas o más conocidas de Stephen Chow, que es uno de los grandes directores de artes marciales y comedia, que hay una larga tradición de wuxia cómica en el cine asiático en general, inaugurada por actores como Sumo Hang o el mismo Jackie Chan, Ujú. ¿no? Que uno de los elementos que Jackie Chan buscaba para diferenciarse de Bruce Lee era justamente la comedia. Y Stephen Chow hace lo mismo justamente Shaolin. con Shaolin Soccer, que no es su mejor película. Quizás La más popular entre el público no especializado, digamos, ¿no? sí, junto con Kung Fu Hustle, ¿no? O Confusión, la traducción, Ah, que es una enorme película. Pero evidentemente esa peli muy iconográfica, también he visto un montón de memes con sí. relación a eso, ¿no? O sea, además el arquero del equipo de los Shaolins era una suerte de Bruce Lee. em, Sí, era Bruce Lee, Sí, básicamente. Bruce Una Lee. suerte de Bruce Lee de Game of Death. Mm. ¿No es cierto? Que es quizás la imagen más icónica, ¿no? Con el mono amarillo y los zapatos Asics. Hablando de Asics, quizás una de las mejores poleras que tuvo Japón fue justamente la del Mundial del 98. Esa que tenía, los porteros tenían una gran llama de Ah, fuego y sí. también tenían en la manga Sí, sí. los jugadores, ¿no? La Mm. camiseta típica azul con la llama del dragón, que era buenísima, ¿no? Mm. ASICS siempre ha hecho buenas cosas. Pero bueno, Kung Fu Hustle era una peli en la que me parece interesante porque era como la confrontación de los Shaolins que hacían como esta fusión entre fútbol y artes marciales, pero siempre muy pensada como la recuperación de un viejo arte y muy estético. Y justamente los villanos eran como androides súper eficientes, como creo que es el fútbol de ahora, ¿no? Además, algo que me gusta de Shaolin Soccer es esta como aproximación lúdica, ¿no? Que no venera, digamos, esta cosa competitiva ni redentora, que hay mucho en el cine sobre deportes, no solo sobre fútbol. Entonces, yo creo que es así como digamos, el cine, la animación japonesa e incluso los videojuegos, porque sabemos que los videojuegos, pues, que es donde Japón también ha extendido su imaginario sobre el fútbol, ¿no? Algo que me acuerdo hace algunos años hicieron en el cine, creo que mexicano, era también llevar esta suerte también de ideal de esta película ¿te acuerdas? No me acuerdo ni qué se llama, que era de un jugador de origen humilde, que se va a jugar al Real Madrid, sale campeón, Gol, la gol, trilogía de Gol. gol.
¿no? Ujú. Que igual más o menos la versión mexicana, digamos, de supercampeón. O sea, cómo convertir a un mexicano en campeón del mundo en la ficción, digamos, ¿no? Sí, que era ¿No? Kuno Becker, Kuno fan de Becker. Albertina Zacaca. Ah, sí, es que después, no sé, ¿qué más ha Ha hecho vuelto a hacer? pocas Sí, cosas, sí, importantes por lo pero que menos. juega, o sea, va a jugar con los Galácticos, básicamente, ¿no? Claro, y de hecho Mm, Raúl, creo que Beckham, hasta salen en la Roberto película. Carlos creo que también está por Roberto ahí. Carlos creo que también, Sí. sí. Y era, claro, la versión, y ahora que está el juego hacia el Mundial en México, me he acordado de esa serie, bueno, esa serie de películas en realidad, que imaginaba la posibilidad de que México finalmente tuviera una estrella mayor, digamos. No es que no haya tenido, digamos, pero desde Hugo Hugo Sánchez. Sánchez, Bueno, Cuauhtémoc, ¿no? Pero Cuauhtémoc y un poco el Chicharito, aunque nunca llegó al nivel ni de Hugo ni de Cuauhtémoc. Ahora está jugando un mundial mucho más aceptable que otros, probablemente, sin tener bueno, estrellas. y ha igualado su mejor marca, ¿no? Sí, que es pasar los 4 partidos, ¿no? Va a Mm. jugar el quinto. Aunque para su mala suerte, el quinto no es de cuartos, sino es de octavos de final, porque es un mundial con muchos más equipos y mucho más dinero en juego. Pero bueno, esas son películas ficcionales, digo, o sea, el extremo casi es de ciencia ficción, vamos a Pero decir. como tú dices, son lúdicas y al fin y Sí, al cabo a veces sí, nos olvidamos que el eso. fútbol es lúdico y no necesariamente es, no sé, pues, no hay que, creo que no hay que tomárselo tan en serio. Sí, 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 porque es lo que pasa a veces es que se trata de emparentar de forma muy forzada a ratos a la idea del juego con el sacrificio y un poco una retórica y una ideología un poco conservadora, ¿no? Del trabajo en equipo, la disciplina, como la clásica película de Victory de John Hughes. No sé si es una gran película por las razones equivocadas probablemente, no porque sea futbolera. Actúa Pelé, digamos, Michael Caine, o sea, tiene un reparto, está Ardiles Sylvester también, ¿no? Stallone. Sylvester Stallone, Chris Ardiles, Ardiles, y claro, y relata un hecho real, ¿no? El escape de unos jugadores que eran presos de los nazis y que, bueno, les juega un partido y les gana y, bueno, escapa, esperemos. Bueno, esa es la leyenda también, ¿no? Es este episodio histórico medio difuso, pero es una de las películas clásicas del fútbol que además hermana esa idea de en el momento en el que el fútbol también se vuelve un espectáculo, ¿no? Max von Sydow Max también. von Sydow. Sí, como dices, claro, un director emblemático Sí. con un reparto emblemático de jugadores, ¿no? O sea, que es indudable. Claro, y evidentemente Pelé no actúa mucho, Juega. juega, pero obviamente hay grandes futbolistas que han dado el salto a la actuación. Creo que uno de nuestros favoritos de siempre es justamente Eric Cantona, ¿no? Em, y a Cantona lo hemos visto como actor, Uf, pero lo hemos visto también, por supuesto, dando patas. eh, dando patadas, por supuesto. Hablando de la Sí, relación entre sí, cine y de artes marciales y sí. cine de deportes, Cantona a una de las patadas más célebres de la historia del Sí. cine, pero es un enorme actor. Mm. Hace un ratito, fuera de cámara, sí estamos hablando de algunos documentales en los que sale Cantona, y estábamos conversando con el Santi de un documental creado por Cantona, conducido por Cantona, que se llama Les Rebelles du Foot, Los Rebeldes del Fútbol, en el que quizás los dos capítulos más emblemáticos son dedicados a dos figuras rebeldes e inolvidables del fútbol. Una es Didier Drogba, esa figura descollante del Chelsea, Que lo ganó todo con el que lo Chelsea. ganó todo con el Champions, Chelsea, su que primera Champions, para empezar. y probablemente, Mejor delantero de la historia del Chelsea, yo creo que es. probablemente Y sí, probablemente qué el mejor jugador. delantero africano, bueno, junto con Salah. Salah todavía está. Sí, Y de todo. todo también. Bueno, de la Premier, ¿no? En este caso. Mm. De la Premier, sí, claro, porque todo tuvo un paso más. Pero no sé, dale. Sí, no, pero Drogba es una figura súper importante y aquí lo muestra como una figura política. O sea, creo que muchos han estado diciendo en este mundial que no hay que politizar al fútbol, que no hay que relacionar el fútbol con política. Evidentemente, Cantona es alguien que diría que eso es una tontería. El fútbol es político, como todo. Y evidentemente hay un discurso político por detrás y justamente lo que Cantona hace es, en esta serie documental, prestarle atención a algunas figuras no tan conocidas y otras súper conocidas, y quizás la que más nos conmueve al Santi y a mí es Sócrates,
que por todo, porque Sí, Sócrates, fue el pues, nombre, desde el y nombre. volviendo a Supercampeones, Para que vean nuestro nivel de veneración. muy probablemente el personaje Roberto Cediño, el que Sí, entrena a Oliver Atom, está muy inspirado en Sócrates por su alcoholismo y en yes. Tostao porque pierde la vista, ¿no? Porque eso se retira del fútbol. Claro, y un poco en Zico, porque Zico acaba su Ah, claro, carrera en Zico. Japón, ¿no? Claro, y Zico es el gran embajador del fútbol en el Japón. Sin Exacto. Zico no habría tanto amor por el... Exactamente. Sí, 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 sin duda, sin Mm. duda. Pero tiene la barba de Sócrates y eso es lo que Sí, importa. Y Sócrates a mí además me conmueve porque quizás era la figura creativa del equipo más hermoso del Brasil no ganó nada. que no ganó nada, ¿no? Que Mm, fue el Brasil del 82. mm. No, sí, y claro, Sócrates, de hecho, y ha estado saliendo mucho, eso me ha parecido interesante. A mí el Mundial, por más de que diga, como dices, que es un evento que no debería politizarse, tiende más bien a politizar mucho más las cosas. Muchísimo. Sobre el contexto actual, además, se ha prestado para eso. O sea, el Mundial ha llegado a un momento de crisis geopolítica agudísima, ¿no? Sobre todo esta tensión entre Estados Unidos e Irán. Como saben muchos, la selección iraní estaba a punto de no participar, les han dado sus visas al filo, a parte de la delegación no les han dado, no han podido hacer concentración en Estados Unidos, han tenido que ir a concentrar a Tijuana y han clasificado de forma injusta y además un poco oscura, también hay que decirlo. Eh, entonces es imposible que podamos ver el fútbol desde la ficción o desde la realidad sin una mirada política. Por eso también nos apasiona tanto, porque tiende a polarizar y a generar militancias. El fútbol hace eso. Y Sócrates era alguien consciente de eso. Lo que pasa es que Sócrates lo decía y es de los pocos que lo dijo en voz alta. Un poco de manera más consciente y un poco más consecuente y leída que Maradona, digamos, ¿no? Maradona para muchos era como el gran protestón, digamos, ¿no? El gran disconforme del fútbol. Pero claro, tenía una posición un poco más... más popular, digamos, de que no tan Ya a veces militante. contradictorio, ¿no? Exactamente, contradictoria, ¿no? Su propia vida era contradictoria. Era alguien que le gustaba protestar contra la FIFA, contra el poder, porque también ha sido instrumento del poder y que ha encarado muchos de los vicios del fútbol mercantilizado, ¿no? En cambio, Sócrates era alguien que se dedicó a pensar. Además, la historia de Sócrates es de lo más extraña, porque para empezar tiene un nombre que yo creo que te condiciona el resto de tu vida, ¿no? Si tu papá te pone Sócrates, además Sócrates no es brasileiro, o sea, Sócrates brasileiro. O sea, yo no creo que puedas tener una vida normal, Maravilloso. ¿no? Y es alguien que desde joven tenía aspiraciones que iban más al fútbol. El problema es que era bueno para el fútbol, pero no quería solo ser futbolista, ¿no? Pero encontró el fútbol un lugar desde el que podía decir algo y hacerse escuchar, ¿no? En un momento en que las democracias en América Latina y en Brasil estaban de unas secuestradas por los gobiernos militares. Él estudió, de hecho, por eso era médico, ¿no? Estudió medicina mientras jugaba, una cosa impensable. Ahora yo no me imagino algún futbolista estudió una carrera tan exigente como la medicina. Pero hay varios célebres médicos. Sí, Bilardo. Bilardo, sin Sí. lejos. Sí. Ahora no creo que sea muy compatible. Mm. Yo creo que les dejen salir ni para. Creo que todos ahora son administradores de empresas, ¿no? Hace unos días Lamine Yamal decía que uno de los grandes problemas con el fútbol son las escuelas de fútbol, porque desde tus 4 años ya te enseñan a jugar en una posición y a tener automatismos y ya no tener la viveza de la cancha de barrio, del potrero, dirían los Sí. argentinos. Pero creo que uno de los grandes problemas también del fútbol contemporáneo está en que los futbolistas ya no tienen una experiencia fuera del fútbol. Eso. Y creo que muchos de los futbolistas que más amamos son futbolistas que han tenido un contacto con la realidad y con otro tipo de experiencias, ¿no? Cantona, Sócrates, pero no solamente ellos, O ¿no? Valdano. O Valdano. Valdano, pero. Valdano, que es una suerte de filósofo. Sí. Bueno, y ahora a Alfaro lo están teniendo Sí. como una suerte de nuevo Bielsa filósofo. también era una cosa que le ha ido mal este mundo. Y me has hecho recordar antes de cerrar con lo de Sócrates, que incluso leí algunas cosas. Es tanta la leyenda de Sócrates que además creó esto de la democracia corintiana, ¿no? Que era la forma de gobierno horizontal, además casi griego, ¿no? O sea, de democracia real, horizontal, así participativa, en el que todos tenían capacidad de voto y decisión en el club, en medio de una dictadura, que también era tan extraño que su carrera también fue muy exitosa, digamos, sobre todo en el Corinthians, obviamente, en Brasil, y aunque llegó al extranjero, no pudo tener el brillo, y en la selección, como decías, teniendo una generación inolvidable con Zico, con Santana en la dirección, Tonino Cerezo, no pudieron ganar, porque les ganas a Italia de... Como siempre gana Italia. Sí, ¿no? La Italia que luego fue campeona, ¿no? La Italia, una Italia Rossi. de Rossi, ¿no?
Pero lo curioso fue que, y eso, esto sí se dio, curioso es que Sócrates sí se fue a jugar a Italia, ¿no? Jugó en la Fiorentina, ¿no? En el mejor Sí, equipo sí. de Italia. No le fue muy bien, pero decían que en realidad él quería irse a Italia, porque tenía otras ofertas, parece, porque quería leer a Gramsci en el idioma original. Eso es muy hermoso. Sí. Muy hermoso y evidentemente no podía estar en un lugar mejor que estar en un equipo en la Toscana. Y un equipo además que tiene una gran relación amorosa con jugadores latinoamericanos, como Bati. Batistuta. Pero sí, no, Sócrates es una figura realmente importante y realmente cinematográfica, ¿no? O sea, un tipo además que no tenía físico de No. futbolista, parecía más un cantante bossa nova, o sea, si Y ves de hecho en su música grabó un par de discos que habría que escuchar. Y es tan injusto también. Sócrates fue un gran jugador y su hermano también, que fue Raí, fue un jugador mucho más modesto, digamos, pero él sí fue campeón del mundo, por ejemplo. y jugó con la 10. Con la Sí, 10. en el Sócrates jugaba con la 94. 8, ¿no? La 8 es Sí, una gran camiseta. claro, no, a estas alturas para mí la 8 es de Milton Melgar, por ejemplo, ¿no? O sea que, O de Iniesta. o de Iniesta. O de Sócrates. Entonces sí, pero claro, ese tipo de injusticia, pero ¿quién se acuerda de Raí, digamos? O sea, en Brasil, obviamente, llegó a ser suplente. Sócrates, en cambio, la propia FIFA ha llegado a crear un premio Sócrates. ¿No has visto ver las premiaciones que hace de los premios FIFA? El premio Sócrates, que de hecho hace un par de años lo ganó Mané, que es otro jugador muy comprometido con la realidad de su país, Senegal, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. No, claro, se ha convertido en una suerte de ícono, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que Cantona va a terminar Sí, siendo un ícono. sí. Y quería volver a Cantona para hablar un poco, ya no solamente de su faceta como, como productor o como figura del fútbol, sino también como actor, ¿no? O sea, yo creo que hay algunos futbolistas que han terminado actuando, como Vinnie Jones, por ejemplo, Mm. pero Cantona es un actor increíble, ¿no? Eh, ya tenía dotes, no sé si recuerdas todas estas publicidades que hacían en los 90 de Nike. Claro, Sí, claro, qué claro, contra impresionante. el ejército del mal, ¿no es cierto? Era este equipo de futbolistas que luchaban contra Sí, demonios. sí. em, y evidentemente fue como una suerte de host de todas las publicidades de Nike durante muchísimo tiempo. Las publicidades del Jogo Bonito de Brasil, cuando Brasil todavía hacía eso, eran básicamente... Cantona era como una suerte de hilo articulador entre Nike y el Jogo Bonito, ¿no? Era una figura importante, pero también actuó mucho en varias películas. Justamente Looking for Eric, Qué Loach. de Ken Loach es una de las que hablábamos, pero tiene varias otras y tiene varias otras Yo me acuerdo, series. me ha hecho recuerdo que antes de que tuviera este paso así ya más célebre, no sé, me imagino que poco después, cuando todavía estaba jugando, poco después de retirarse, actuaba en Elizabeth. ¿Te acuerdas de esta peli? Con la que Brian Claro. tenía un papel de una película de época, además. Sí. Sí, claro, claro. Disfrazado y todo, Sí. ¿no? Y otra cosa que me olvidé de Cantona, que igual es algo que me gusta harto de su video, que además de ser un disconforme y un Y un jugador extraordinario. jugadorazo, pero que además no se callaba y que siempre me recuerdo esa patada porque cada vez que hay un aniversario de esta patada que le da a un hincha, no me acuerdo de qué equipo era, pero era Pero además fue por insultos racistas, racista, ¿no? ¿no? Dijo, le decían, le preguntaban si alguna vez se arrepentía de haberle dado esa patada. Y él decía, no, me arrepiento de no haberle dado una más fuerte, de haberle pateado más. Pero algo también que me llamaba, que tiene alguna coincidencia con Sócrates, en el caso de Cantona, aunque Cantona sí tuvo una carrera muy victoriosa, digamos, y muy premiada en el Manchester, con Ujú. la selección no le fue bien. De hecho, es esa generación que no va a dos mundiales consecutivos, la francesa, ni el 90 ni el 94, y que el 98, bueno, ya con otra generación, salvo de Pero Champs. lo podrían haber llevado. Sí, pues está Zidane, ¿no? Es la que gana su primer mundial, ¿no? Claro, sí, básicamente se decide que la selección no iba a girar en torno a Cantona, sino en torno a Zidane. Mm. Es como esa elección entre Chichi Romero y Echeverry, digamos, que se dice la leyenda urbana que hubo el 94 también. Bueno, yo lo escuchaba a Oscar Gorta Sí. decir que no lo llevó a Chichi Romero porque era muy lento, ¿no? Mm. Y que se lo dijo a Chichi Romero, además, en una conexión ¿Quién no telefónica. era lento de selección? Pero bueno, Cristaldo era el único rápido y Rimba seguramente. Ramiro Castillo. Ramiro que era suplente. Pero bueno, esa es otra leyenda, digo. Sí, bueno, pero Cantona actúa en muchas series. Hay una serie que yo la recomiendo un montón que se llama Recursos Humanos, que está en Netflix, Sí. que es una gran serie, ¿no? En la que Sí. siempre hace
esta suerte de trabajador, de obrero roto por el sistema que al final termina enfrentándose al sistema. Creo que eso es la clase de héroe anónimo que le gusta mucho a Cantona, ¿no? No sé si es la misma hora, pero hay una película, bueno, no sé si hay un par de películas que están basadas en un argumento similar. No sé si es una novela o algo así, que es justamente francesa, porque Costa Gabras hizo una adaptación con un título similar de Recursos Humanos, y esta película del Park Chan-wook que se estrenó el año pasado, ¿no? Del Choice va más o menos en la actualidad, ¿no? El empleado alienado que termina como criminalizándose y como volviéndose una suerte de desadaptado. Pero bueno, me hace yo creo que por lo demás, claro, las selecciones también actorales de Cantona tienen que ver también con sus propias inclinaciones y lógicas. No actúa tampoco en lo que sea, ¿no? Claro. Bueno, y quizás de esa generación de futbolistas, Vinnie Jones es otro futbolista que también sale mucho en pelis, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, era un personaje memorable en Snatch, por Sí. ejemplo, o hasta en X-Men, ¿no? En X-Men 2 hace de Juggernaut, de Leviatán. Un muy mal papel, pero Vinnie Jones era como una figura también emblemática del fútbol de los años 90, un hombre rudo, que de hecho lesionó a Cantona, a pesar de que eran amigos. Pero sí, me acuerdo mucho de Vinnie Jones, porque es ese tipo de actores que su carisma muchas veces resuelve sus limitaciones actorales, ¿no? Sí, no sé, pues si hemos vuelto a tener, era una generación en todo caso mucho más, y es una generación que ya estaba como familiarizada también con el Star System, ¿no? Que es con la industria del entretenimiento, ¿no? Lo de Pelé realmente era, claro, fue casi pionero, pero era casi una especie de, suena horrible, sí, Secundario, sí. adorno, ¿no? Era Sí, así como, casi que, no, era cuando todavía, y eso que una película inglesa, digamos, los ingleses se supone que han inventado este deporte, aunque rara vez lo ganan, salvo en Champions quizá. Pero me sorprendió, o sea, porque esa película era todo menos futbolera. ¿Cómo? Sylvester estaba en el arco. Eh, bueno, y Ardiles es todavía más adorno en esa sí, sí, película, claro. No hablan, ¿no? o muy poco. Sí. Bueno, pero bueno, hablando de otras figuras del fútbol inglés también, bueno, es Cantona francés, pero figura del fútbol inglés. Hay una película que igual en los principios de los 2000 fue todo un hit, porque ya entró a una cosa que con el tiempo se ha popularizado, que es el fútbol femenino, que era esta de Benedict Beckham, ¿no? Siendo como, o Benedict Beckham, ¿no? No me acuerdo el título Bendita era. Benedict, ¿no? Beckham, que tuvo la gran mérito en realidad de popularizar a la Keira Knightley, ¿no? Y este otro chango que luego ha desaparecido, este actor de Match Point, ¿te acuerdas? Que se llamaba Jonathan Sí, Rice, ¿no? Rhys Myers. Rice Myers, ¿no? Pero que también actúa en Velvet Goldmine, ¿no? Ah, claro. Es que es uno de los mejores papeles. Sí. Creo que recuerdo haberlo visto en Vikings también, Sí. en la serie. Sí, que ha tenido un bajo perfil en el último tiempo, ¿no? Sí. Bueno, Match Point. Match Point. De Woody Allen. Pero bueno, estábamos desviando un poco porque decíamos que íbamos a hablar un poco de algunas películas y series que se han estrenado a raíz del Mundial y que están en Netflix. Muchos ya las han debido ver. Yo he visto algunas que me han gustado, otras que, bueno, son muy formulaicas, hay que decirlo también esto, ¿no? Sí, algunos son ejercicios de relaciones públicas claro, más exactamente. más que cine. Pero hay un par así que a mí que siendo parte de series, sobre todo inglesas, me han gustado. Una es sobre Bardi, este delantero histórico que ascendió desde la séptima división de la liga inglesa y llegó a ser campeón con el Leicester, que ahora es de tercera división de Inglaterra. A vueltas. Sí, sí. Y la otra es una sobre el milagro de Estambul, que es una de las finales más épicas de la historia de la Champions entre el Milan y el Liverpool, ¿no? Este Liverpool que estaba perdiendo 3-0 en el primer tiempo de la final de Champions de Estambul y que luego lo empató 3-3 y lo ganó en penales, ¿no? Esas de las que Netflix. Y bueno, hay una ficción que justamente. Bueno, de hecho, en esa misma serie hay un documental sobre Vinnie Jones. Claro, exactamente. No sé qué se llama esta serie, que son una serie de documentales ingleses que vale la pena porque sí son un poco más serios, digamos, no son tan pensados para el entretenimiento puro y duro, sino están como pensados para futboleros, ¿no? Ujú. Y bueno, de lo que se ha creado estrictamente para el Mundial de 2026, yo la ficción que he visto y que bueno, en general me ha entretenido ha sido de una que ya hemos visto, que es México 1986, ¿no? Porque como sabemos, México es el país que más mundiales ha organizado Sí. por accidente y esta película lo explica en buena medida, ¿no?
Yo no lo he visto, pero creo que el Diego Luna hace un papel importante ahí, ¿no? Y de hecho el Diego Luna ya había actuado en otra película futbolera, Claro, Rudo y Cursi, ¿no? Rudo de Curso, sí. Te debes acordar mejor de ella tal vez. Sí, claro que sí, sí, claro que sí. Con el Gael García Bernal, por supuesto. Y también con Franchella, ¿no? Claro, Que es el entrenador chanta. el eh, cazador de talentos. sí, claro, cazador de talentos, exacto. Sí, sí, la recuerdo bien, la recuerdo bien. Pero un poco, en realidad, es una suerte de parodia, México Sí, ochenta y sí, sí. seis, ¿no? Sí, no, esa es una comedia que habla de cómo México se queda con la organización de ese mundial que debía hacerlo Colombia, pero por la situación de la seguridad, sobre todo del narcotráfico y las guerrillas, termina cediéndola y la hace, y claro, es como unas las pocas veces en que Estados Unidos, o perdón, México le gana la partida a Estados Unidos quería organizarla y se la gana por las vías obviamente más efectivas en este mundo, que es la corrupción, digamos, ¿no? El chantaje, la mentira y los sobornos, digamos. El mundo del fútbol funciona así. De hecho, hay series que ya hablan abiertamente, por suerte, de eso, ¿no? Como de los Bueno, ahora casos FIFA estamos Gate. viviendo un mundial lleno de eso. Claro, ahora esto es un escándalo en tiempos reales, básicamente, en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que este va a ser también motivo de, y ya De debería ser, muchos documentales. documentales y controversias, ¿no? Este hydration break o este cooling break, no sé cómo le llaman, pues minuto de hidratación, que no es minuto, sino que son tres, ya es un motivo de una controversia mayor, o sea, es otro deporte. Parece la NBA. Sí. Y te lo dice un, Sí. un A mí fanático del igual, básquet. Sí, de no, hecho es han como... coincidido en cierto momento las finales de la NBA y el Mundial, ¿no? Sí, exactamente, que yo creo que no le hubiesen dado tanta bola al Mundial en Nueva York si se hubiesen alargado las finales de la NBA. Pero sí, ¿no? Y es algo además que ya criticaba Maradona, Sí, de lo que se hablaba probablemente que en claro. el 94. De los cuatro tiempos, ¿no? Exactamente, en el Mm. 94 ya se pensaba que iban a haber varias reformas para adaptar el fútbol a los gustos norteamericanos y evidentemente ya estamos viviendo un poco eso, Mm. ¿no? Esta hipertecnologización de todo, incluso las cámaras de los árbitros, todo ese tipo de Ah, cosas, están realmente desnaturalizando un poco lo que solía ser el fútbol, porque nos recuerda a los deportes más gringos que siempre están mediados mucho por la tecnología, la táctica y no sé qué. Sí, es por eso que... Sí, sí, no, a ratos decía, es otro deporte, güey, ¿no? Entonces, y obviamente yo sigo viendo, esperando ver algunas cosas que todavía te sorprenden. Hay futbolistas que aparecen y que no los tenías en el radar, pero la forma en que está organizado ya realmente está condicionando la forma de consumir y de disfrutar el fútbol, ¿no? O sea, el fútbol era en esos 45 minutos que incluso en medio del tedio tenías que soportar. O sea, ahora estás esperando que eran los 22 minutos, todos ya están esperando aquí en los 22 minutos y para hacer nada, para ver publicidad, básicamente, porque ni siquiera puede ser bien aprovechada por los técnicos, ¿no? O sea, no, 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 no. O sea, muy poco, muy poco. Es realmente un espacio publicitario, ¿no? Es súper problemático eso. Pero sí creo que incluso la transformación del ritmo de juego, sí. esta suerte de juego súper, súper intenso durante menos tiempo, casi como si fuese una pelea de MMA, es algo a lo que estamos viviendo ahora, digamos, y que puede obviamente ser entretenido, pero también, y eso es por eso hablábamos, estos genios del fútbol que eran genios de la pausa, Sí, pues. hoy día están un poco fuera de lugar, ¿no es cierto? Y lo vemos con la desaparición del clásico 10, que es algo de lo que siempre se habla en el fútbol, Mm. pero evidentemente los genios de la pausa están cada vez menos de moda en este tipo. Y yo los extraño, yo creo que los No, yo equipos también. africanos y los equipos latinoamericanos se hubiesen beneficiado de jugadores que hagan pausa y que pisen la bola, ¿no? Pero bueno, Sí, ya no, estamos volviendo a salir sí. de... No, pero es algo importante porque si vemos este mundial, o sea, el último 10 es Messi, claro, y es claro, básicamente es el último sobreviviente de esa estirpe, ¿no? Y con Y es él un va a 10 morir. moderno dentro de Claro. todo, ¿no? Sí, digamos que ya ha ido adaptando su juego, porque no siempre fue así, además, ¿no? O sea, es que hay alguien que ha ido adaptando, que bien ya no corre, ¿no? Pero es goleador. Y claro, el 10 clásico no es tan goleador como Messi. Es alguien que genera más juego, que genera más goles de sus delanteros. ¿Quién es el delantero de Argentina? Messi. ¿Quién es el 10 de Argentina? Messi. Los demás no existen, es rarísimo. Es cierto, a ratos uno quisiera encontrar igual extraño a esos jugadores. O sea, en este Ecuador, por ejemplo, que lastimosamente se ha desclasificado, como me hubiera gustado ver a un Aguinaga, digamos.
Sí. ¿no? O en este Colombia, que todavía está en Un curso, pibe Valderrama. un pibe Valderrama. Bueno, ni hablar de Maradona o de otros, ¿no? O sea, Sin duda. No, y o justamente, Rivaldo más contemporáneo. ahora que estamos extrañando los 9, hay una serie en Netflix que se acaba de estrenar que celebra a la selección que se animó a poner más de un 10 y, no, Uf. y a falta de uno puso a 4, que es Brasil del 70, ¿no? Esta serie que estrenado en Netflix es una serie muy modesta a nivel técnico, deja muchísimo que desear su realización, a veces recuerda a una mala telenovela. No sé si te acuerdas que había una telenovela colombiana que se llama De pies a cabeza, que era así como Cebollitas conoce a supercampeones en Colombia. Em, que a veces recuerda ese tipo de producción un poco de segunda, en la que el protagonista principal es un actor que sí ha triunfado un poco en Hollywood, que es Rodrigo Santoro, Ah, ya, que el brasileño. interpreta a Joao Saldaña, que fue el DT durante las eliminatorias para Brasil del 70, que fue sacado por temas políticos, entre otras cosas por polémicas con Pelé. Pero que un poco nos recuerda a ese DT que se animó a poner en la cancha a figuras que en sus equipos jugaban de 10, entre ellos evidentemente Pelé, Jairzinho, Jairzinho, Tostao, Rivelino, entre tantos, bueno, entre tantas otras figuras o cracks en la película. Creo que es una celebración del juego de cracks que justamente Brasil no tiene ahora y casi ningún equipo tiene, salvo estos delanteros que parecen androides más que futbolistas. Sí, no, mira, yo me acuerdo de ese mundial, esa final, es una de las pocas finales antiguas que he visto completa, porque me acuerdo de que en el Mundial 94, creo que precisamente porque la final fue también entre Brasil e Italia, igual que el 70, la pasaron completa, o sea, como de previa, Wow. previa en algún No, yo canal, no recuerdo haber visto la eso. previa para, antes de ver la final aburridísima, que fue 0-0 y acabó en penales, creo que fue la primera que acabó en penales. Pasaron la de 70, que es 4-1, ¿no? Puah, no. Ahí está uno de los mejores goles. Yo creo que no solo, y es algo de lo que se habla mucho de esa constelación de 10 que hay, de uno de ellos, uno de los cuales incluso iba a jugar aquí en En el Bolivia, Bilster, ¿no? claro, del 80 al Un 81, ¿no? 80 cuando todavía ya estaba casi en retiro, obviamente. Si no, ahí veía que un gol que me hizo recordar mucho al gol, en una versión mucho más acabada seguramente, de la Argentina del anterior mundial, que creo que es uno de los mejores goles. Segundo gol de Di María, la red, que es una jugada tremenda de salida a puro pase, que tiene una versión mucho más acabada, clásica, si se quiere. Si la de Argentina es como cine contemporáneo, la del cine clásico, dirigida por John Ford y no John Huston, que tiene esa serie de pases en la que el pase final se lo mete Pelé es Carlos Alberto, ¿no? Es que la clave, pero es una serie de pases que nunca se, o sea, yo creo que después del gol de Maradona, que por ejecución individual es el mejor de la historia, por Y ejecución, por cosas claro, exactamente, extrafutbolísticas. por el partido contra Inglaterra, por ejecución colectiva, como idea de juego de equipo, juego creativo, ese gol de Brasil en la final de Brasil contra Italia es uno de los mejores goles de celebraciones del fútbol creativo, lúdico y festivo, que prácticamente ya no existe. O sea, ver jugar a Brasil ahora es ver jugar a un equipo de brasileños que se han europeizado y que se han olvidado de jugar con un 10, ¿no? O sea, Neymar, que probablemente ese último 10 es un lesionado permanente, ¿no? El último representante del Joga Sí. Bonito está en el banco, Sí. ¿no? O sea, todo el tiempo. Pero bueno, y no sé si tendría que jugar Sí, tampoco, sí. pero Ya no evidentemente, tiene claro, lugar, es lo peor, ¿no? claro, bueno, y quizás ya no es un fútbol para él, Mm. pero lo que me gusta de esta serie de Netflix y que nuevamente que es una serie que pone en relieve la importancia política del Sí. fútbol. O sea, Saldaña básicamente toma las riendas de la selección durante la dictadura, justamente para tener un micrófono, un espacio para poder decir cierto tipo de cosas. Y aprovecha, de hecho, el sorteo el sorteo del Mundial para definir los grupos para hacer denuncias sobre las desapariciones. Mm. Y, y eso se ve en el documental, entonces, no, perdón, en la ficción, porque es Mm. una serie de ficción. Entonces, como que se recupera mucho la figura de Saldaña como un rebelde, como alguien que es militante del Partido Comunista y que evidentemente está denunciando a las dictaduras.
Y curiosamente se muestra a Pelé como lo que fue Pelé, alguien que no quería meterse en lo político, pero creo que el resto del equipo, sin lugar a dudas, comienza a poner sobre la mesa muchos temas vinculados con la política. Entre ellos, pienso, por ejemplo, en cosas que le reclaman, por ejemplo, Carlos Alberto, ¿no? El eterno capitán. Y probablemente, bueno, muchos debaten quién es el mejor lateral. Em, Cafué. pero Carlos Alberto evidentemente juega un rol importante ahí. Y creo que es interesante ver cómo, incluso en una ficción corporativa como una casa en Netflix, reconocen esta conexión importante entre política y fútbol. Y obviamente a jugadores que desde sus 8 años están en una academia y lo único que hacen es pensar fútbol, hablar fútbol y qué sé yo, no se les puede pedir que tengan una conexión como la que tenían los jugadores de la calle con la política. Creo que hay gestos que son encomiables también, digamos, ¿no? Y esperamos que en este mundial veamos un poco más de eso, ¿no? Sí, de hecho, que esta película, que esta versión ficcionalizada, es una suerte también de respuesta o contracampo a un documental que se hace unos años sobre Pelé, ¿no? Sobre Pelé, que es básicamente centrado en el tricampeonato, ¿no? Que es el tricampeonato también suyo de Brasil, El del que, 70, el sí. del 70, que justamente habla de cómo él presionó para que también haya este cambio en la dirección técnica y cómo su figura se terminó imponiendo por su funcionalidad política al régimen, ¿no? Y su silencio, sí, inevitablemente cómplice con lo que está en Brasil. Entonces, yo creo que ese Dios también una película útil porque ofrece una mirada diferente a la que había impuesto de alguna manera la narrativa de Pelé, que era la de solo el triunfo deportivo y no todo lo que estaba pasando por detrás en Brasil. Yo creo que problematizar además eso dentro de todo, no sé cuán conscientes son Netflix de que pongan ese tipo de narrativas, pero ahí están, ¿no? Ahí están. Y hay que decir, tal vez una forma de aprender de muchas cosas de la historia del siglo XX en América Latina que a veces nos ha sido mal contada o insuficientemente contada, ¿no? La historia de las dictaduras que a veces creemos que nos la sabemos de memoria está muy todavía subnarrada en el cine y en el audiovisual y en la industria del entretenimiento. Entonces yo creo que el fútbol como un espectáculo, está generando de alguna manera. Pasará lo mismo seguramente con Argentina 78, que ya hay, que es otro mundial muy polémico también por la dictadura, y con las figuras estas que hemos mencionado de Sócrates, ¿no? Quiero volver, antes de que ya nos pasemos de tiempo, a una cosa que era muy importante sobre este mundial y que nos ha abierto como una discusión muy política, muy pertinente, que es esta de la hipertecnologización que decías, ¿no? Y de hecho, algunas de las mayores controversias de este mundial ya obviamente tienen que ver con el VAR, aunque está interviniendo mucho menos que en anteriores mundiales, pero tiene unas intervenciones puntuales que son como para Cuestionar. cuestionar toda la organización, Habría que ¿no? preguntárselo a Colombia. Sí, ese es uno. El de Colombia, ese gol que le hace a Portugal, que es aparente, o sea, ahí yo creo que es dibujo libre del VAR. O sea, ¿cómo puedes? O sea, es una confianza ciega en la tecnología, porque estamos diciendo, no, si lo dice el VAR es que así. Y lo mismo pasa en el gol, el 2-1 de Irán a Egipto, ¿no? A Egipto, que con el que clasificaba a Irán, el equipo que Estados Unidos no quería, ¿no? Ni Infantino, clasificaba a 16avos y que lo anulan y lo mismo, por una punta de botín que solo ellos han visto, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo no mirar políticamente cuando hay esas movidas tan abiertas? Y como, por ejemplo, tenemos como el principal, digamos, el fanático más icónico de este mundial a un congoleño o congolés, digamos, que se hace llamar Lumumba Bea, ¿no? De que estábamos hablando harto, que básicamente ha sido vetado para ingresar a Estados Unidos, ¿no? Pues, Lo que es muy problemático. sí, entonces es imposible que dejemos de ver el fútbol, el mundial sin una lente política, ¿no? Y incluso para ver, y el cine creo que ayuda dentro de todo, ¿no? Y hablaba del cine iraní, una película que decía que valdría la pena, ya que fútbol iraní ya no vamos a ver más en el mundial. Hay una película que me parece de las mejores que hay ficciones sobre fútbol que se llama Offside, de Jafar Panahi, este cineasta iraní que estuvo el año pasado nominado, este año, ¿no? A los Oscar.
pero fue solo un accidente, que es además habla del nivel de apasionamiento que tienen los árabes por el fútbol, porque uno cree que nuestro prejuicio de desconocimiento sobre el mundo árabe cree que básicamente son terroristas o son fanáticos religiosos, pero su nivel de apasionamiento sobre el fútbol es igual increíble, ¿no? O sea, es algo que en Marruecos se ve de alguna manera, ¿no? Son las hinchadas más militantes y temibles, si se quiere, ¿no? Pero esa es una película que habla muy bien de cómo se vive también el fútbol y ser hincha de un país que tiene esas contradicciones también religiosas y políticas, ¿no? Genial. Yo igual quería recordar, habíamos hablado nuevamente en la serie de Cantona, Mm. en Los Rebeldes del Fútbol, se menciona también una figura importante que sale en una película latinoamericana importante que a ti te gustaba mucho, que es una película que se llama No. No, nada de la reina. Sí, exactamente. Y es la figura de Carlos Caselli. Bueno, para el regocijo de muchos bolivianos, Chile no está jugando este mundial. Y sin embargo, Caselli fue una figura importante de Colo-Colo, un 9 clásico que terminó su carrera jugando en Barcelona, pero no en el Barcelona, sino el Barcelona de Ecuador. Ecuador. Pero Caselli fue una figura importante y lo que Cantona recopila o recuerda sobre todo es que él en el Mundial del 74 se negó a darle la mano a Pinochet Mm, y participó de manera activa en la campaña por el no. Y es mm. justamente por eso que sale en No, en la película Larraín, como una de las grandes figuras que hizo campaña por el no, que bien sabemos que fue una de las, digamos, de las campañas para la recuperación más importantes para la recuperación de la democracia en América Latina y concretamente en Chile. Y evidentemente el rey del metro cuadrado, le decían a Caselli, es una figura importante que quería recordar antes de que nos despidamos, Santi. Sí, no, yo creo que es importante, y yo quiero ver ese capítulo, que algo que genera el fútbol finalmente también es esa atención masiva que a veces no genera la política minoritaria o la política contestataria per se. Entonces eso sí me gusta, digamos, por más de que las películas o las series de fútbol no sean la gran cosa, pues son muy las excepciones que son realmente decentes, sí genera una atención de otro tipo de público del cinéfilo convencional y por lo menos instala ciertas narrativas que cuestionan las versiones oficiales de la historia como esta que mencionas. O sea, ha habido futbolistas contestatarios, ha habido futbolistas respondones y ha habido futbolistas que han intentado alzar la voz y han utilizado en realidad el fútbol para decir y para denunciar cosas. Y eso es algo que sí me interesa de esta relación y del uso que los propios futbolistas han hecho del cine, de la tele y de la industria del entretenimiento. Como dices, ojalá podamos tener más de esos futbolistas un poco anómalos ya para esas alturas, que es muy difícil realmente. Ni siquiera pueden hablar mal del cooling break o del hydration break, pero bueno, siempre está la posibilidad de que aparezca un outsider que quiera pelearse con la FIFA y que no se apellide Chilaver, ¿no? Bueno, a veces Lamine Yamal, Sí. por Ah, decir cierto. algunas cosas, Por el tema lo quieren Palestina, funar. por ejemplo. Sí, no, no, sí, por Palestina, se queja sobre las escuelas de fútbol, sobre varias cosas. Más allá de que Mbappé no sea un jugador Sí, que a mí me guste, tampoco. también tiene como un discurso que se confronta con ciertos discursos de poder, más ahora en España. Yo estoy seguro que gente como Musiala, que es de familia migrante en Alemania, van a ser como atacados muchísimo Mm, por el fracaso de la selección. selección alemana. Em, Sin embargo, creo que esperamos que todavía haya gente que esté dispuesta, por lo menos, a tener un discurso crítico Sí. frente a su entorno. Em, y que no se olviden los equipos europeos, los grandes equipos europeos, que la mayor parte de sus figuras vienen evidentemente de familias que hubiesen querido expulsar en algún momento, ¿no? O de sus ex colonias. Ujú. Exacto, exacto, exacto. Em, Sí, creo que eso es lo que todavía nos hace. A ver, hay esa frase de la que a veces yo hago eco que dice odio eterno al fútbol moderno. Y sobre todo yo creo que lo que nos hace todavía amar al fútbol es cuando hay destellos del fútbol de antes, ¿no? Sí. Cuando hay em, algún jugador que hace lo inesperado, que se sale del guión, no solamente en la cancha, sino fuera de la cancha. Y yo creo que seguimos viendo fútbol también por eso, ¿no? Seguimos esperando esos pequeños milagros, esos pequeños outsiders del fútbol, ¿no? O sea, que cada vez son menos, pero aparecen. Si no fuese por tipos como Bociña, Claro, exactamente. probablemente no Todo, veríamos el exacto, ¿no? Mundial. Un país como Cabo Verde, ¿no? O sea, que ya lo saben todos, pero sí, esas cosas que todavía te sorprenden del fútbol y te despiertan todavía cierta fe
en su capacidad de sorprender a pesar de todo lo automatizado que está. Buenísimo, podríamos hablar por lo menos 2 horas más de esto o una vida. Pero bien, dos cosas que nos gustan mucho hacer y alguna vez ya lo habíamos dicho, o sea, si hay algo que disfrutamos más que ver cine o ver fútbol es hablar sobre el fútbol y ver fútbol. Hace años lo repetimos justamente cuando nos acompañó Diego Buleuc en los programas dedicados Sí. al fútbol que hicimos hace mucho tiempo. Ahora en este nuevo mundial lo usamos como excusa. Un gusto charlar contigo, Santi. Igual, Andrés, gracias por la invitación. Realmente ha sido bueno recordar tanto cine y tanto buen futbolista y tanto buen fútbol y política y que Marruecos sea campeón. Creo que es lo que nos queda. Sí. Eh, bueno, igual siempre le tenemos cariño a los países latinoamericanos. Sí, Ojalá que se porten rebeldes. sí. Buenísimo. Acá desde el Laboratorio 45, con Luis Bruna acá en los controles, Santiago y yo nos despedimos desde el campus Julio León Prado en Cochabamba. Veamos fútbol, veamos cine y recordemos a los rebeldes, ¿no?